Muchas gracias por la invitación. Estar aquí y tomar parte de este debate es muy interesante para mí. Voy a hablar en inglés, o sea que si necesitan tener acceso a la interpretación, por favor utilicen los auriculares. Voy a comenzar echando luz sobre la situación actual, porque podemos ver que hay múltiples crisis y tras la pandemia hemos visto la guerra de Rusia y Ucrania. Y todo esto está perturbando nuestras sociedades y también hemos tenido un incremento del coste de vida, sobre todo a lo largo de los últimos meses, que afecta las vidas de los trabajadores en Europa de una manera significativa. Entonces creo que necesitamos dar respuestas progresistas a esta crisis, sobre todo de cara a las transiciones que tenemos por delante. Estas respuestas deben incluir medidas redistributivas, es decir, el Estado debe dar apoyo a las personas con bajos ingresos que no pueden pagar o utilizar sus ahorros, por ejemplo, para cubrir los aumentos en los costes de la energía. Pero no podemos detenernos allí. También necesitamos medidas en materia de las transiciones. Creo que hay personas también que debatieron sobre ese tema durante esta mañana. Es decir, estamos atravesando algunos cambios fundamentales con respecto a nuestros servicios, a nuestras industrias. Por un lado, debido a que nuestras economías están haciendo una transición hacia economías más sostenibles, pero también debido al cambio digital. Yo creo que el sector más grande IG Metal es justamente el sector de las automovilísticas. Yo creo que antes los coches se generaban con motores de combustión, pero el futuro de los coches girará alrededor de sistemas de software, más allá de los coches eléctricos. Entonces, todos estos son cambios por los que estamos atravesando, que nos llevarán a modelos de negocios totalmente distintos, a plataformas de trabajo, a trabajo, teletrabajo, que están cambiando profundamente la manera en que trabajaremos de cara al futuro. Pero creo que una vez más, como sindicalistas progresistas, no deberíamos detenernos allí. Podemos dar forma a estas tendencias, pero tenemos que tener una idea de cómo queremos darle forma, qué dirección queremos emprender. Y para mí, esto incluye la lucha por una sociedad más justa, la lucha contra las desigualdades que están en crecimiento últimamente. Y lo necesitamos no solo para nuestras sociedades, sino también para nuestras economías. Y, por último, también tenemos que pensar en las condiciones de vida que queremos. La Organización Mundial del Trabajo está hablando de trabajo decente. Y para mí, como sindicalista, no es suficiente. En Alemania hablamos de gute Arbeit, de buen trabajo. Y esto implica un conocimiento fundamental de cómo trabajamos, que no ha cambiado en las últimas décadas, e inclusive durante el último siglo. Cuando hablamos del buen trabajo, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a trabajo que tenga condiciones de trabajo saludables, que sea un trabajo seguro en el sentido de que los trabajadores no tengan miedo de perder sus trabajos, pero también que esté conectado con sistemas sólidos de seguridad social. Hablamos de trabajo que no solo nos proporcione los medios de vida necesarios, sino también una parte justa de la riqueza que generan estas empresas, porque los trabajadores crean esta riqueza. Esto es verdad y no ha cambiado desde que Karl Marx escribió al respecto. Entonces, el tema de el compartir la creación de la riqueza sigue siendo de actualidad. También tenemos que hablar del sentido de la vida laboral. No se trata de una conciliación de vida laboral y personal en el sentido de que tenga que haber suficiente espacio para la vida privada de los trabajadores, sino también que el trabajo que llevemos a cabo tiene que ser algo que tenga sentido, que sea sensato. Entonces, para mí este concepto de buen trabajo es un punto de partida cuando hablamos del futuro del trabajo, porque el futuro del trabajo no llegará como una ola que defina todo según
conceptos tecnológicos. Yo creo que el futuro es lo que hacemos, lo que nosotros, trabajadores y sus representantes y las organizaciones puedan generar a través de la solidaridad, y esto incluye luchas con empresas, con gestores, por condiciones laborales más justas. Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos en mente que no se trata de algo a lo que tenemos que adaptarnos, sino cómo podemos adaptar el sistema a nosotros. Yo creo que el buen trabajo tiene que ser una característica del diseño de las economías del futuro. Este concepto de cómo trabajamos tiene que informar todas las decisiones que tomemos cuando introduzcamos las tecnologías digitales en los puestos de trabajo. Y para eso tenemos que participar como trabajadores. Eso no quiere decir tan solo este tipo de ingreso de las tecnologías tiene que ver con las inversiones y los modelos de negocios de las empresas. En Alemania estamos bien posicionados e inclusive tenemos, por ejemplo, representantes de los trabajadores que se encuentran, son parte de juntas de monitoreo. No son la mayoría, pero eso nos permite también poner algunas ideas sobre la mesa y poder abarcarlas o debatirlas con los directores de las empresas. Pero esto también tiene que ver con cómo se utilizan las tecnologías digitales. A veces se incorpora una nueva herramienta tecnológica, se proporciona un tipo de formación, pero tal vez es la manera incorrecta, sobre todo, por ejemplo, con tecnologías de altos riesgos como la inteligencia artificial. Los sindicalistas tienen que estar involucrados desde el principio, una vez que se diseñan estas herramientas. Tienen que estar involucrados en los debates para saber para qué se utilizan estos instrumentos y en qué caso está prohibido utilizar estos instrumentos. Necesitamos personas que estén presentes en estos debates. Vemos en muchas plataformas, por ejemplo, que la inteligencia artificial está tomando decisiones, por ejemplo, acerca del despido de un trabajador por motivos de rendimiento. Y yo creo que esto no es aceptable. Tenemos que encontrar reglas para asegurarnos de que tengamos una gestión responsable de este tipo de tecnologías. Los representantes de los trabajadores tienen que participar justamente en esta toma de decisiones. Yo creo que mi idea positiva del futuro del trabajo incluye que el trabajo que estamos haciendo es más interesante y menos aburrido. Cuando hablamos de la automatización, hablamos de pérdidas de empleos, y este es un tema que tenemos que tomarnos en serio. Pero también tenemos que hablar sobre qué tipo de trabajos o tareas se están automatizando. Se suele decir, no tengo miedo de la automatización si automatizamos, por ejemplo, los puestos de trabajo más peligrosos o aburridos. Pero tenemos que asegurarnos de que los trabajadores, una vez que tengan menos tareas aburridas, también actualicen sus cualificaciones, y tenemos que ayudar a los representantes de las empresas para que puedan proporcionar esa formación. En IG Metall hemos desarrollado a cabo un modelo que se llama Compás para la digitalización, que proporciona las herramientas para verificar cuál es el estado de digitalización de una empresa, no al nivel directivo, para saber si se puede gestionar más productividad, sino el tipo de para saber si esa digitalización se hace de manera que beneficie las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, creo que hay nuevos campos de trabajo para los sindicatos. También mencioné el hecho de la mejoría de las habilidades, y eso pues debe ser un tema que no debe ser conflictivo. Hemos hecho un estudio de acuerdos entre los grupos directivos, los sindicalistas y también los comités de empresa sobre las cualificaciones de los miembros de las empresas, y hemos visto que un tercio de los miembros pues han tomado este camino tras un conflicto, porque a menudo los empleadores, cuando se habla de mejoría de las habilidades, tan solo toman en consideración a los trabajadores ya de por sí más cualificados, y a menudo no ponen el foco en los trabajadores menos cualificados. Y por eso tenemos que asegurarnos como sindicalistas de que no haya trabajadores que se queden descartados o rezagados.
Y por eso este tipo de proceso de mejoría de cualificaciones tiene que involucrar también a estos trabajadores menos cualificados. Necesitamos que la mayoría de los trabajos proporcione cualificaciones tal de manera que las personas tengan un grado medio o alto de cualificaciones. He hablado más de conflictos en empresas, sobre los derechos de los trabajadores, que sobre las políticas públicas. Obviamente, los marcos normativos también son importantes. Los necesitamos para la inteligencia artificial, para los trabajos en plataformas, que adquiere distintas formas, es difíciles de describir. Hemos hablado, por ejemplo, de los conductores de Uber. Es posible tener ciertas reglas europeas en este sentido. Cuando hablamos, por ejemplo, de plataformas donde se crea software o se diseña algún tipo de plataforma, o hablamos de plataformas realmente globales, y creo que necesitamos también reglas globales. Y cuando estuve en esta Comisión Global de la OIT, se tomó mi propuesta en el informe, pero nunca se llevó en práctica. Y lo que necesitamos es una convención internacional para este tipo de plataformas. Y creo que es posible. Hay un sector en el mundo que ha sido internacional durante mucho tiempo. Hay un reglamento internacional justamente para una serie de trabajadores. Esto se refiere a los trabajadores marítimos. Y estos rigen y proporcionan un marco normativo justamente para todas las personas que toman parte de este sector. Y luego tenemos también un salario mínimo internacional introducido por el Sindicato Internacional de Transportistas. Y yo creo que necesitaremos este tipo de marcos normativos cada vez más en el mundo digital. También necesitamos políticas públicas para temas de distribución, para temas fiscales, sobre todo con relación a las empresas, pero también cuando hablamos, por ejemplo, de sistemas de protección social que tienen que adaptarse al mundo del trabajo del futuro. También necesitamos políticas públicas en cuanto a las cualificaciones. Las empresas deben hacer su parte, pero también las instituciones públicas tienen que hacer la propia. Y yo creo que tenemos que pasar desde una política de mercado laboral activo, es decir, si se pierde el trabajo, se recibe un tipo de beneficio, no solo para compensar esa pérdida de ingresos, sino también para proporcionar formación para el trabajo del futuro. Yo creo que no tenemos que detenernos allí. En Alemania se ha tomado casos para tener una política laboral proactiva, es decir, si tienes un trabajo que es posible que se termine, porque se trabaja, por ejemplo, en el sector minero, entonces el seguro de desempleo podrá dar apoyo para que el trabajador se cualifique, se forme para el próximo puesto de trabajo del futuro. Podría hablar durante horas, pero me voy a detener aquí. He querido darles algunas ideas, pero quisiera recordarles del punto más importante. El futuro del trabajo lo diseñamos nosotros y lo diseñamos con nuestras luchas sociales. Entonces no tendríamos que tener miedo de tomar parte en estas luchas. Está en nuestras manos, es una cuestión de lucha de poder, pero tenemos la posibilidad de dar forma al futuro del trabajo nosotros mismos. Gracias.